Hola, muy buen día. Bienvenidos una vez más a Eri Podcast. Soy Randy Garvey. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida hoy a nuestra nueva serie sobre la iglesia. Y tengo conmigo mi amada esposa de 35 años, la doctora Elizabeth Vázquez Caudillo Garvey. También ponemos por allá de Garvey. Y mi amor, bienvenida a este podcast. Gracias, estoy muy contenta de poder otra vez compartir. Amén. Pues me da mucho gusto tener una teóloga con nosotros, pues yo tengo la dicha de escuchar sus enseñanzas todos los días, porque todos los maridos saben que la esposa es una buena maestra para un esposo, ¿verdad? Y hoy queremos compartir con ustedes unos datos sobre la iglesia. Vamos a hablar de la historia o la evolución de la iglesia. ¿Quieres, mi amor, explicar un poquito cuando decimos la evolución de la iglesia? ¿Cómo lo ves tú? Pues estamos hablando de 2000 años que la iglesia ha estado funcionando y evolucionando y como todo mejorando. Ok, cuando hablamos, me imagino que muchas personas solo por escuchar la palabra evolución se espantan. Claro que no estamos hablando de que la iglesia vino de monos, que tampoco que los hombres vinieron de monos, pero que la iglesia haya ido cambiando en estos 2000 años. Ahora, ¿qué consideras tú? Podemos hablar de los cambios que consideramos positivos y también los cambios que consideramos negativos. Vamos a comenzar con el positivo. Yo sé que tú eres estudiante de la historia, siempre tú y yo estamos estudiando la historia. En tu punto de vista, ¿qué sería un cambio positivo en la evolución de la iglesia desde el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, hasta hoy? Pues yo creo que en realidad lo que está pasando no es que estamos evolucionando o cambiando a lo que era la primera iglesia, sino que estamos regresando a lo que era la primera iglesia. Porque tristemente la iglesia en los cientos de años se corrompió y muchas cosas que hacían los apóstoles se dejaron de hacer. Y solo es, yo creo, en estos 100 años que hemos regresado a lo que los apóstoles hacían en la primera iglesia. Ok, vamos a hablar en un rato del lado negativo, porque cualquier persona que conoce la historia de la iglesia sabe que hay un lado negativo de nuestra evolución. Ahora, el libro en la Biblia que muestra el desarrollo y la formación de la iglesia, ¿cuál es? El libro de Hechos. El libro de Hechos. En el mismo libro de Hechos hay una evolución que podemos ver en la Biblia. ¿Sí? ¿Puedes platicarnos un poco de esta evolución? Sí, bueno, creo que lo que quieres saber es los cambios que se tomaron en el libro de Hechos. Y yo creo que el cambio más grande fue que el judaísmo se tuvo que asimilar a los gentiles sin permitir el paganismo de la cual ellos vivían. Entonces, cuando el judío, en todas sus muchas tradiciones y muchas leyes, tuvieron que determinar cuáles tradiciones iban a tener que poner a un lado para acomodar la gran conversión de ciudades enteras. Los gentiles estaban viniendo a los pies de Jesucristo. Entonces ellos tuvieron que acomodar las cosas porque los gentiles tenían sus fiestas, su cultura, sus ceremonias, y muy, muy diferente a los judíos, muy diferente. Claro. Entonces los judíos tuvieron que decidir, y se puede leer en
en Hechos capítulo 10, donde se decidió que solamente tenían que seguir 5 leyes de todas las leyes de Moisés. Sí, eso era Hechos 15, pero el concilio de Antioquía. Es cierto. Hechos 10 es Cornelio, cuando el primer gentil vino a los O el concilio de Jerusalén, perdón. Sí. Lo que quiero para nuestra audiencia, tú sabes que mucha gente que nos está escuchando no conoce tanto de la historia de la iglesia, y es precisamente por eso que estamos haciendo esta serie. Vamos a estar hablando de 4 diferentes aspectos de la iglesia. Ya hablamos con la pastora Bárbara de qué es la iglesia, y ahora estamos hablando de la evolución. La iglesia cambió. Ahora, lo que quiero plantear con nuestra audiencia para que profundice sobre ello es que la iglesia, si lees el libro de Hechos, la iglesia comenzó con puros judíos. Sí. Y sabemos que no era la voluntad de Dios que la iglesia se quedara como un movimiento judío nada más. Oh, sí, así es. De hecho, yo estoy seguro que tú puedes citarnos Hechos 1:8, cuando Jesús prometió el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dijo? Que debemos de ir a Jerusalén, Judea, Samaria, a los últimos Amén. partes del mundo. Que eso era la razón que iba a venir el Espíritu Santo sobre nosotros para darnos poder. Entonces, es evidente que Jesús no quería que la iglesia se quedara judaica, más que la iglesia evolucionara a ser un movimiento mundial de todas las naciones. Sí. Y es impresionante porque creo yo que en esos tiempos eran miles y miles y miles de años de adorar y venerar y sacrificar a ancestros, porque mayormente así era la cultura. La adoración de los ancestros. De ancestros, de dioses como Sus. Sí, todavía los japoneses lo hacen, los hindús. Entonces, ellos tenían miles y miles de años haciendo esto. Cuando vienen los cristianos, ellos solo Jesús. Y les pusieron el título de ateos, porque ellos, los paganos, tenían muchos dioses y ellos solo tenían uno. Espera tantito. Yo creo que hasta para mí eso es mucho que absorber, porque parece una locura. ¿Quieres decir que los paganos llamaron a los primeros cristianos ateos porque ellos solo tenían un Dios? Sí. Y los paganos tenían muchos dioses. Y su Dios no tenía imagen. Los judíos también, ellos eran así, pero sin embargo, la diferencia entre los judíos y los cristianos, porque los judíos no eran perseguidos como los cristianos, porque la religión de los judíos era de las más antiguas que conocían los romanos, y ellos respetaban sus creencias, pero cuando vinieron los cristianos, ellos rechazaron, vamos a decir, ellos así lo miraban, a Jehová o Yahweh, como lo quieres llamar. Fue un rechazo a ese nombre y trajeron otro nombre, la cual nadie conocía. Entonces, por eso era que eran ateos. ¡Wow! ¡Qué cosa! Pero la iglesia tuvo que evolucionar. Tú y yo conocemos un dicho en el inglés que dice, traduciéndolo al español, hemos escuchado que dicen, si la iglesia no cumple con Hechos 1:8, quizás le vaya a tocar Hechos 8:1. Porque sí, era mucha conversión entre los judíos al principio, pero como Jesús quería que fueran a todos los pueblos, y era allí cuando se dispersaron. Sí. Sabemos que en Hechos 1:8 Jesús dijo, antes de su ascensión, Jesús había muerto, Jesús había descendido al infierno, resucitado de los muertos, y estaba por ascender cuando él dijo a sus discípulos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta los confines de la tierra. Entonces, ese es Hechos 1:8. Sí. Hechos 8:1 dice que se soltó una gran persecución por Saulo, después de la muerte de Esteban, si no me equivoco. Y entonces los hermanos se fueron a todos estos lugares que Jesús les había dicho. Parece que aunque Jesús había profetizado a la iglesia lo que él quería, que no lo hicieron. Estaban cómodos en Jerusalén, ahí estaba todo. De hecho, todos fueron dispersados, dicen Hechos 8, menos los apóstoles. Ellos todavía se quedaron, los primeros, en Jerusalén. Pero los demás, por temor, por su vida, supongo, se fueron a las regiones donde debieran haber ido desde el principio. Parece que a veces Dios tiene que dar a la iglesia un empujón para que nos vayamos moviendo en nuestra evolución. Amén. Sí. Eso no era una pregunta, perdón. Yo sé. Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, yo creo que algo positivo, porque estamos hablando del lado positivo de la evolución de la iglesia, es que ya no somos un movimiento de judaísmo. Somos un movimiento para todas las naciones, todas las lenguas. Nadie tiene que aprender hebreo para ser cristiano. Es para todas las culturas, pero efectivamente donde tome raíz el evangelio, cambia la cultura donde va. Sí, y es la razón por la cual el movimiento tuvo un crecimiento muy rápido, porque era aceptable lo que estaban predicando. Además de eso, los señales y los prodigios, eso iba con todos. Todos podían sanar, liberar, y era algo muy común en el evangelismo, con la manera que ellos ganaban a las naciones. Y fue impresionante. La estadística es que al año 100 ya había un cristiano por cada 306 personas. ¿A poco? Para el año 100. Wow, eso sí es un crecimiento rápido. Fue un crecimiento impresionante, sí. Pero ya para el año 350 ya era la religión oficial. Sí. Ese es algo muy hermoso lo que dijiste de que la iglesia podía tomar raíz en todas las diferentes naciones, porque imagínate, Jesús dijo de los fariseos, él dijo, ustedes viajan por mar y tierra para ser un prosélito y los hacen 2 veces hijos del diablo que ustedes. Entonces, Jesús daba duro a los fariseos porque les importaba tanto sus tradiciones más que la misma verdad. Entonces yo me miro, hombre, para que un fariseo hiciera un prosélito, esta persona tenía que cumplir un montón de reglas religiosas, y los apóstoles salieron con un mensaje sencillo, pero poderoso. Que era: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Sí, la historia de los apóstoles estaba lleno de milagros y de liberación de demonios. La gente estaba atada a demonios por donde quiera que iban. Así como en los tiempos de Jesús, vemos que Jesús estaba sacando demonios. Así hacían sus apóstoles. Entraban en una ciudad y echaban fuera demonios, y la gente miraba la autoridad en ellos, y pudieron ellos ganar tanta gente para... Sí, tú me has comentado de historias que tú has estudiado de los apóstoles cuando llegaban, y digamos que el rey, su hijo, estaba enchamucado, digamos. Sí, el hijo del rey. Había muchas veces un brujo por allá que controlaba el rey. Sí, que controlaba toda la familia. Estos brujos eran especialistas para el rey.
para que el brujo pudiera deshacer de los enemigos del rey y cosas así. No, eran Pero lo que muy hacía poderosos. realmente era atar la familia del rey a veces, ataban ¿verdad? a la familia, exactamente. Espiritualmente. Ajá, así como lo que vemos ahorita. Tienen que hacer el sacrificio de algún familiar, entregarlo a estos demonios o algo así. Y venían los apóstoles y aún sus discípulos, y como nada sacaban estos demonios, y los reyes o los gobernantes se quedaban sorprendidos completamente de la autoridad que tenían, y rápido los ganaban. Wow. Entonces, puede ser que una religión X entraría y para convertirte a esta religión tienes que conocer tantas costumbres y hacer tantas cosas. Y los apóstoles y los primeros cristianos llegaban con un mensaje sencillo, pero lleno de poder. Sí. Por eso digo yo que yo creo que estamos regresando, no evolucionando, no mejorando, estamos apenas regresando. Bueno, sí, mi amor, pero esto depende del punto de vista que ves el asunto, porque la iglesia primero tuvo que evolucionar, tuvo que cambiar de una secta, entre comillas, judaica, Sí. a un movimiento mundial. Sí. Y podemos ver esta progresión, esta evolución en el libro de Hechos, porque no recuerdan qué ciudad era que Pablo llegó y dice, esos son los que han volteado el mundo, han puesto el mundo de cabeza. Sí. Y han llegado aquí a nosotros. Sí, me encanta ese versículo. Qué buena reputación de haber volteado el mundo entero. Wow. Sí, y sí lo hicieron. Y podemos, otra forma en cual el evangelio se divulgaba, es porque no era para, vamos a decir, élites. Aquí los judíos y tú sabes, los griegos se sentían muy sabios, inteligentes, muy sabios. Los romanos eran muy importantes. Entonces había mucha importancia en clasismo. Sí, muy cultos. Ajá, entraban los apóstoles y en realidad entraban entre los más pobres y pronto los servientes, vamos a decir, de la familia de Centurión o algo, le hablaba de lo que estos apóstoles estaban haciendo, y pronto esto empezó a crecer, pero porque era abierto a todos. No, los judíos decían, no eres judío, ni queremos acercarnos a ti. No entienden. Cuando hoy mismo yo leí ese versículo que van tanto se esfuerzan para ganar un proselita, pero la verdad es que no querían meter a ningún gentil en sus sinagogas, y no los metían. Ellos tenían su espacio muy alejado de ellos. Y además de eso, otra cosa que causó escándalo entre los paganos y los judíos era que adoraban al Señor juntos. No importaba si eran esclavos, mujeres, élites, no importaba, todos alababan a Dios juntos. Por eso ellos decían, esto es un escándalo, esto no puede ser, no podemos aceptar lo llamaban desorden, y los romanos se creían muy ordenados. El clasismo era muy claro, muy definido. Llegó el cristianismo y ya no había definición a su orden. Ese es un excelente punto. Nada más quiero dejar claro que esto no pasó de la noche a la mañana. Por eso estamos hablando de la evolución de la iglesia, porque la iglesia comenzó entre los judíos y los judíos solo conocían una manera de hacer las cosas. Y tú sabes que apenas estuve en Israel y hasta el día de hoy las mujeres tienen que estar separadas de los hombres en su adoración. Por ejemplo, en el muro de lamentos no pueden entrar las mujeres en el lugar donde oran los hombres. En la sinagoga hay una división. Entramos a una sinagoga allá creo que estaba en Tel Aviv, no recuerdo ya, pero y tenía la división.
mujeres a un lado, hombres a otro lado. Entonces, de hecho, el libro de Gálatas está escrito para defender esta evolución del cristianismo, porque ellos querían regresar al judaísmo. Bueno, ese era hebreos, pero los judíos querían hacer judíos de los gentiles en Gálatas, que es en Turquía de hoy, si no me equivoco. Pero en fin, Pablo dijo no. En Cristo no hay, y él destruye 3 moldes contra la evolución de la iglesia. Es decir, que para mantener la iglesia como otras religiones inferiores, él dijo, no, en Cristo no hay hombre ni mujer, es decir, que no hay sexismo, no hay griego ni judío ni griego, es racismo, ni esclavo ni libre, que es clasismo. Entonces, en la evolución de la iglesia, la Biblia iba dejando claro, en Cristo, como tú dijiste, no hay sexismo, no hay racismo y no hay clasismo. Ricos, pobres, hombres, mujeres, blancos, negros, todos adoran al Señor juntos como iguales. Qué hermosa evolución. Sí, es impresionante cómo dejó de ser, como tú dices, no es que fuera una secta, pero dejó de ser judío y se hizo su propio, no quiero decir religión, porque aún ellos no lo miraban como religión, ellos lo miraban como nosotros lo vemos, ¿verdad? La vida misma. Y es lo que sorprendía mucho los romanos en todas las escrituras antiguas, no de la Biblia, pero de escritos por emperadores y todo eso, les sorprendía que estos cristianos, ellos los llamaban a tribe. Un tribu. Este tribu, porque no pertenecían a ninguna nacionalidad, decían, ellos no son ni romanos, ni judíos, ni griegos, ellos son su propia gente, porque ya ellos denunciaban sus familiares, todo, por seguir a Jesucristo. Entonces ellos decían, wow, no hay forma de detenerlos, porque ellos ven la muerte como la vida y el dolor como una, se lo ponen como una etiqueta de honor, ¿verdad? Mira, me cortaron mi brazo, mira, yo no tengo dedos. Y en vez de ver la tortura como es tortura, sí. y es por esa razón que empezó lo que ahora quizás la gente hace de santos. De allí empezó, vamos a decir, en que memorizaban, ¿sí? Ellos, vamos a decir, por ejemplo, una de las personas que tuvo una muerte impresionante fue lo que se llama Tecla. Conmemorizaban las muertes de los mártires, porque de veras era para dar a todos el valor de sí. continuar muriendo para Jesucristo, sí. porque eran tan impresionantes cómo iban a la muerte con valor, con gozo. Era tanto el valor y gozo que tenían a ser torturados, ¿cómo se decía? Molidos por animales, leones y osos. Era tanto el gozo que tenían que la misma gente que estaban viendo en las bancas corrían hacia donde se estaban muriendo para también morir con ellos, porque era tanto el gozo. Y ellos decían, yo quiero también ese gozo, ¿verdad? Porque ellos alababan a Dios y daban gracias a Dios. Gracias porque puedo morir por ti. Gracias. Y en vez de verlos llorar o temblar, sí. estaban viendo personas entregar sus vidas y
Y por eso, pues, el propósito era conmemorar la muerte de ellos, pero después de un tiempo las personas empezaron a hacer sus peticiones a ellos. Sí, vamos a hablar de esto cuando tocamos el lado negativo. Quiero tocar un punto más de la evolución positiva. Tú tienes un doctorado en teología. Imagínate, y hay muchos brillantes. Hoy yo estaba estudiando tras uno de mis comentaristas favoritos, Albert Barnes, que vivía hace muchos años, pero hoy día hay mucha gente brillante, letrada, teólogos. Pero es curioso que Jesús comenzó su ministerio con 12 hombres sin letras. Él pudiera haber escogido de los seminarios en Jerusalén, de gente como Pablo, ¿verdad? Muy estudiada, pero por algo Jesús dice, voy a comenzar con 12 hombres sin letras, sin estudios formales en teología, digamos, y voy a comenzar con ellos. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y explotó la iglesia. Explotó la iglesia y sabemos que después Jesús salvó a Saulo, que era un hombre con letras. Entonces no es que nosotros somos ni pro educación ni contra la educación. Estamos bueno, Señor, ¿dónde quepo yo en tu plan para la iglesia? Si tú quieres que yo sea pescador, yo voy a ser el mejor pescador para tu gloria. Y si tú quieres que yo sea teólogo, voy a ser el mejor teólogo. Pero podemos ver cómo la iglesia se evolucionó de 12 hombres sencillos a hoy millones y millones de cristianos y muchos expertos en hebreo, en griego, en teología. Y gracias a Dios por ellos, porque han escrito libros que nosotros estudiamos para también prepararnos. Y entonces, pues, la iglesia se ha evolucionado mucho. Ahora, vamos a tomar lo que hablaste. Aunque la iglesia ha evolucionado en muchas buenas maneras, hay una clara necesidad de regresar a algunos patrones originales que no debemos de perder. ¿Quieres hablar un poco de para ti, qué son una de las cosas que hacía la iglesia primitiva que hemos perdido y necesitamos regresar a ella? Yo personalmente creo que nosotros, por lo menos en el Río, hemos regresado a las enseñanzas de los apóstoles, porque ellos liberaban a los cautivos, sanaban Entonces estamos a los hablando del enfermos. ministerio de liberación, que ya hemos hablado en el programa, ¿verdad? Sí, echar fuera demonios. Echaban fuera demonios, sanaban los enfermos. Sanaban enfermos. Y predicaban la palabra. Sí. Bautizaban constantemente. Sí, cierto. ¿Qué es la confesión de fe? Sí, y entonces, lo último que quiero que entiendan, que es muy importante de acuerdo a lo que he leído en cuanto a la historia de los apóstoles, la Santa Cena. Muy importante. Y nosotros le damos importancia a la Santa Cena aquí en el Río. En tus estudios, la iglesia primitiva, ¿cuán frecuentemente tomaban la Santa Cena? Cada vez que se reunían. ¿A poco? Cada vez que se reunían, tomaban la Santa Cena. Y era muy, muy importante. De acuerdo a lo que he estado leyendo de la historia, ellos lo llamaban la fiesta de amor. Y hacían un culto muy semejante a lo que hacemos hoy. Alabamos a Dios, recogían ofrendas, se leía escrituras o alguna epístola de los apóstoles y bautizaban y tomaban la Santa Cena. Esas cosas hacían en sus cultos. Ahora, algo muy interesante que es muy importante que muchos entiendan, porque ahorita
hay lo que yo considero una secta judía de cristianismo, donde cristianos están queriendo regresar a Al ritos judaísmo. al judaísmo, olvidándose que los apóstoles dijeron no demandamos más que estos 5 cosas. Entonces los apóstoles mismos pusieron las leyes para la iglesia gentil que estaba viniendo a los pies de Jesús. Y una cosa que viene mucho a gente me viene a preguntar es, ¿por qué no celebramos el sábado en vez de domingo? Porque es el sábado el día en la cual se celebraba las reuniones de los judíos y ahora quieren regresar a eso. Pero lo interesante es que en los tiempos de los apóstoles, de acuerdo a historias aún de Josefos, de Ignacio, de Clemento, lo que pasaba era que los judíos no dejaban sus tradiciones. Ellos no dejaban sus tradiciones. Ellos celebraban en la sinagoga con sus hermanos judíos y el sábado celebraban en las sinagogas y en los domingos celebraban con los judíos. Entonces, para justificar la celebración, el domingo los mismos padres de la iglesia antigua hicieron una estipulación en sus letras el uno al otro, diciendo, el domingo celebramos la resurrección de Jesucristo. Por si alguien tiene dudas en qué día se debe celebrar. Porque los judíos querían que los gentiles celebraran los sábados, pero era imposible. Los judíos que no eran cristianos no iban a permitir que se acercaran los gentiles. Entonces, sí, jamás les iban a dar entrada no a la les iban a dar, no, sí. eso no iba a pasar jamás. Ni iban ellos a donde estaban los gentiles. Esto nunca iba a pasar. Por eso ellos decidieron y hicieron la fecha domingo para que fuera la celebración de la resurrección de Jesús. Y cada domingo nosotros estamos celebrando su resurrección. El sábado los judíos tomaban ese día para sus ceremonias, pero el domingo los cristianos, sea judío o gentil, celebraban la resurrección de Jesucristo. Wow, eso es súper interesante para nuestra audiencia, porque como tú dices, yo sé que gente quiere saber, bueno, pero si el Antiguo Testamento que estoy leyendo siempre está hablando de el sábado, ¿por qué hacemos el domingo? Pues ya tenemos una buena información. Sí, es de acuerdo a los padres de la iglesia, porque sí era un problema convertir la iglesia que salió del judaísmo en una iglesia abierta a los gentiles. Sí, exactamente. Esto era la lucha de la evolución de la iglesia. De hecho, tú sabes que el libro de Hebreos fue escrito a cristianos judíos que estaban bajo mucha persecución y considerando regresar al judaísmo y rechazar el cristianismo. Y entonces el escritor de Hebreos escribió todo el libro para mostrar que Jesús es superior a todo. Y después de conocer a Jesús no hay otra cosa. Si regresas, pierdes todo, ¿verdad? Y también en Gálatas más o menos ese es el mensaje. Entonces la iglesia tuvo que eventualmente decir, mira, no somos un movimiento de judíos, somos un movimiento mundial. No podemos ser restringidos por las leyes del judaísmo. Sí, Dios tiene otro camino para nosotros y pues no existía el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy en el principio. De hecho, hablando de la evolución de la iglesia, más o menos en cuántos años costó para que formaran lo que hoy es este Nuevo Testamento.
Bueno, Nuevo el último Testamento libro era ¿qué? El último libro fue el libro de Juan. De Juan, ¿verdad? Okay, ya. Sí, porque él escribió el Apocalipsis Sí, cierto. antes de su evangelio. Ah, correcto, ok. Pero digamos, más o menos cuando escribió Juan. Entonces Juan llegó a más allá de los 100 años. 100 años, vamos a ponerle 100 años. Y en 100 años ya sabían exactamente lo que creían. Y hasta existe en realidad el documento más antiguo que tenemos del cristianismo. No es el libro de Marcos, que según es el primer libro escrito de los evangelios del Nuevo Testamento, pero se llama las díctamas de la iglesia. Las díctamas de la iglesia. Y porque querían saber, y lo que pasaba es que los personas que salían de haber estudiado bajo Pablo, bajo Pedro, porque siempre estaban discipulando. Esa es una de las razones más grandes por la cual la palabra de Dios se extendió. Hay 8 razones, pero no voy a entrar en las 8 razones, pero la última razón era por el discipulado, la cual ellos hacían discípulos, como Jesús dijo. Y los discípulos se les entregaba un rollo que se llamaba díctamas de la iglesia. Y esa es la escritura más antigua de los cristianos. Y en estas díctamas hay cosas bien, bien hermosas. Por ejemplo, en cuanto al bautismo náhuatl. La primera forma en bautizar, dicen ellos, debe ser en un río. Dice, pero si no hay un río, hay que llenar una tina. Pero si no hay agua para la tina, hay que sentar la persona y vertir agua 3 veces sobre él para que sea bautizado. Supongo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por causa de eso, yo creo que los católicos hacen esto, ¿verdad? Sí, es que les hace falta mucha agua, nada más están salpicando. Salpican ahora en el catolicismo, pero de eso salió porque sí iban a lugares desérticos. Sí, pues, y si tú dices que es el primer escrito de la iglesia, es que entonces no tienen el Nuevo Testamento que nosotros decimos hoy. Entonces, supongo que mucha gente dice, ok, ya creo en Jesús, ahora, ¿cómo vivo? ¿Qué hago? Y necesitaban algo de instrucción. Pero vamos a regresar a esto de que hay, en toda la evolución de la iglesia, algunas cosas se pierden y necesitamos regresar a un patrón original. No queremos regresar a todo, no queremos regresar a ser un movimiento judaico, por supuesto, pero yo creo que podemos ver que necesitamos regresar a predicar un evangelio puro, necesitamos regresar a la liberación de los endemoniados, necesitamos regresar a la sanidad divina. A mí me da tristeza, coraje y no sé cuántas otras cosas cuando a veces leo y escucho de movimientos cristianos que han reducido el ministerio de sanidad divina a vete a tu doctor, por eso es. O a los medicamentos que tú y yo sabemos que la industria farmacéutica tiene muchos problemas. Sí, y no es la respuesta para los cristianos. La sangre de Cristo, la fe en su muerte, sepultura y resurrección, y la palabra de Dios y su poder, esa es la primera ayuda, el primer auxilio para un creyente. Y a veces, tristemente, hay iglesias y cristianos que ni saben que Dios les puede sanar y que les quiere sanar, ni saben que pueden ser libres de los demonios y que hay un evangelio puro y actualizado. El verdadero evangelio no ha cambiado. No. El evangelio no evoluciona. Lo que evoluciona son los creyentes. Bueno, esperamos. Y ahora necesitamos evolucionar de este punto donde estamos a regresar a algunas cosas que dejamos por allá.
yo creo que en el río estamos buscando cómo poder seguir los apóstoles, como vemos en la palabra de Dios. Pero sí hay una cosa que veo en todas las escrituras antiguas, sean la Biblia o extrabíblicos, ellos eran santos, creían en la santidad. Y yo creo que ahí es donde nosotros faltamos, la santidad en no aceptar el pecado. Yo creo que la iglesia se ha vuelto tan amigable que quieren ser permisivos en mil maneras. Y la iglesia de los apóstoles no aceptaban pecado. Ellos atacaban el pecado y decían, esto es mal, esto no hacemos. Y no tenían miedo, y es una de las causas por la cual la persecución vino, porque también hay varias razones por la cual la persecución vino, pero muchas de la persecución vino porque no aceptaban la inmoralidad, porque no aceptaban el paganismo, claro, no iban a sus fiestas porque las fiestas eran paganas. Y las fiestas eran inmorales. Entonces ellos se separaban de las personas. Y esto a veces a muchos dicen, bueno, es que es mi comadre o mi compadre, pero tenemos que tener mucho cuidado a no aceptar el pecado en lo que hacemos. Ok, absolutamente. Entonces ya hemos identificado un par de cosas en cuanto a en su evolución, la iglesia ha perdido algunas cosas que necesitamos regresar y recoger, como un patrón de ministerio, la palabra, la sanidad divina, la liberación y la santidad. De la cual nadie verá a Dios sin la santidad. Pero tú y yo crecimos en movimientos de santidad, podemos decir, y hemos visto... Bueno, es que no perduraron. Y yo creo que la razón que no perduraron, mi humilde opinión, es porque no era exactamente lo que Dios quería decir. Es decir, porque si tú preguntas a alguien, ¿qué es la santidad para ti? Oh, esa es una buena pregunta. Sí. Es que va por todos lados. Entonces, cuando tú dices como teóloga, necesitamos regresar a la santidad de los apóstoles, ¿qué quieres decir? ¿Que tengo que cambiar mi vestidura o no puedo ir yo pertenecí a una iglesia más legalista. Ahora sería una locura para muchos hoy, la cual dejé de ver tele, no escuché más música. ¿Qué tipo de música? ¿No escuchaste nada de música? Solo cristiana. Y está bien, yo hasta hoy en día solo escucho cristiana, pero ya nada del mundo. ¿Ya no te maquillabas? Ya no me maquillaba, ya no me cortaba el cabello, solo vestidos, nada de alhajas. Entonces, yo entiendo esto. Ellos te enseñaron, Liz, esto es santidad. Santo. Y todo era exterior. Bien. Y el Señor mismo me tuvo que liberar porque entró en mí un espíritu de religiosidad y Dios me lo mostró, me liberó. Y es otra historia y bastante larga, pero lo que quiero decir es, no es exterior, la santidad no es exterior, la santidad es interior, donde amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. Sí. Y ya no me voy a caminar por las calles en un bikini porque no tiene nada que ver con lo exterior. No, esto no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que amo lo que Dios ama, odio lo que Dios odia. Y y tú sabes, yo soy muy consciente de su presencia constantemente. Claro. Yo creo que esto es santidad. Cuando permanecemos conscientes de su presencia, entonces me cuido
aún mis pensamientos, porque no hay nadie más que puede ver mis pensamientos más que Dios. Claro. Entonces, aún mis pensamientos, estoy consciente de que son gritos en el oído del Señor. Entonces, me mantengo en santidad. Exteriormente, soy una persona muy normal, lo soy, pero interiormente estoy consciente. Me hace pensar en lo que Jesús dijo del ayuno cuando él estaba corrigiendo la hiperreligiosidad de su día por culpa de los fariseos. Él dijo, cuando ayunen, lavan la cara, ponten el aceite como si fuera, ¿verdad? Y que no vean todo el mundo que están ayunando, porque yo creo que Jesús estaba expresando lo que tú estás diciendo. Ese es un asunto interior, no exterior. Y me gusta lo que dijiste de que no por eso voy a hacer algo absurdo con mi cuerpo, como andar en la calle con bikini, porque yo sé que no es exterior. No es por allá. Simplemente es mi enfoque, es lo interior, porque es el interior lo que importa a Dios más que... Y una vez más, no para decir que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero porque mi cuerpo pertenece a Dios. Sí. Soy comprado con la sangre de Cristo. Pero el enfoque de la religión muchas veces es lo exterior, ¿verdad? Lo que otros pueden ver. Y Dios mira al corazón. Entonces, los pecados del corazón, Jesús dijo, no es lo que entra en la boca que contamina la persona, es lo que salga de la boca. Y del corazón sale todas esas cosas que Jesús mencionó como malas. Entonces, la santidad es mantener mi corazón limpio y recto delante de Dios, ¿no? Sí, y además eso, su palabra, David dijo que él medita en su palabra para no pecar contra él. Entonces tenemos que tener la palabra. Y esa meditación es interna. Ajá, la meditación, pero ¿en qué? En su palabra. Claro. Entonces no estoy meditando en lo que yo creo que es Dios, lo que yo creo que Dios ama, lo que yo creo. No, yo les digo a las personas, eso, si tú estás queriendo hacer cosas y yo siento que esto no le desagrada a Dios. Digo, está en su palabra que le desagrada. No, pero yo siento que no, tú estás actuando de acuerdo a tu propio Dios, que eres tú mismo. Pero mi Dios ya nos escribió un libro en la cual Él nos ha dicho lo que quiere y lo que no quiere. Y por eso medito en su palabra. Excelente. Para no pecar contra Él. Excelente. Entonces necesitamos regresar a la santidad. A la santidad. ¿Tú puedes darnos una definición técnica de qué significa santo? Si yo dijera, esa lámpara es santa. Quiere decir exclusivamente mía. Exactamente. Nadie la puede tocar porque es mía. Wow. Eso es lo que quiere Sí, decir. algo exclusivo, algo separado del uso común y corriente, algo separado para Dios, para uso divino, ¿verdad? Entonces, wow, qué bonito. Ser santo es ser entonces separado exclusivamente para Dios. No me presto al diablo, no me presto a la sociedad, si va a ser algo mundo, que ofende a Dios. No, en todo momento yo le pertenezco. Wow. Y es yo creo que es un lugar muy, muy agradable. Nunca he sentido que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, otro. Yo nunca me he sentido así. Yo siempre me he sentido muy amada, constantemente amada por Dios. Y no hay mejor sentimiento que eso, que Él me ama. Entonces, no, cuando gente dice, es que no puedo hacer eso, yo digo, si así lo piensas, entonces no sabes lo que es santidad. Yeah. Porque cuando yo sí, no es hacerte miserable. No, es estar enamorada y decir,
yo amo a Dios y Él me ama a mí. Y podemos los dos vivir en ese amor. Me hizo pensar en un matrimonio, porque esa es una manera de ver la santidad. Sí, también. Yo soy santo para ti, tú eres santa para mí. Es decir que... Y tú no quieres prestarme con nadie. No, hombre, para nada. Y yo no voy a permitir que tú te prestes con alguien. Entonces... Y la Biblia dice que Dios... no comienzan a imaginar cosas. La Biblia dice que Dios es celoso, porque la iglesia es santa. La iglesia, debe ser separada para Él. Exclusivamente. Y yo personalmente, por ejemplo, música mundana, nada de eso se toca en mi casa. Jamás, jamás. No, música nunca. fue hecha para abrir nuestros corazones, acercarnos a un ser, siendo nuestro esposo. Es un romance. Música toca lo que lo que palabras no tocan. Música va hasta adentro. Entonces, añades lo que Dios hizo con palabras horriblemente mundanas. Yo apenas lo aguanto si me voy a una tienda y tienen música fea que está con palabras feas. Yo salgo de esa tienda y le digo, ¿sabe qué? Yo estaba muy interesada de ese objeto que vi en la ventana, pero entré, escuché lo que tienen puesto y yo me voy. Yo no aguanto lo que tienen puesto ahorita. Ay, señora, perdón. Y digo, no, es que tú tienes que entender que la música o va a llamar a la gente o los va a sacar. Tú sabes, es la razón que no comemos en VIPs. Sí. Porque no quiero ir a comer un plato de comida carita para comenzar, viendo los puros sirindangos que tienen allá en la tele y con música de groseros. Horrible, groseros. Y una vez fuimos con Daniel Santos a un restaurante y las palabras las pasaban. Entonces ahí estaba el trasero y las palabras. Y era tan horrible las palabras que yo me tuve que parar y decirle al señor gerente y digo, ve lo que dice esa música y aquí hay un niño y una niña viendo eso, ¿cómo se atreve? Y ya pusieron un juego de fútbol. Qué bueno. Pero qué bueno que hablaste. Ahora, tenemos poco tiempo. Quiero tocar un punto más. Hemos visto la evolución positiva de la iglesia. Nos evolucionamos de una banda de judíos llenos del Espíritu Santo a una iglesia mundial. Sí. De todas las naciones, todas las lenguas. Pasamos del legalismo, del judaísmo, de la libertad que realmente hay. Libertad en amor. Sí, para los hijos de Abraham. Yo estaba leyendo en la mañana un texto que dice, los que viven por fe, estos son los descendientes de Abraham. Entonces, y ahora estamos viendo que en esta evolución por los siglos que llevamos, algunas cosas la iglesia a grandes rasgos olvidó y necesitamos regresar y recoger, como la pura doctrina, la predicación de la pura palabra, la liberación de los endemoniados, la sanidad divina y la santidad. Eso es tan importante. Oh, qué bonitos temas. Ahora, quiero concluir con esto. Yo sé que tú y yo, espero animar a nuestra audiencia, tú y yo hemos escuchado por años y creemos que cuando Cristo venga, Él va a encontrar una iglesia buena. Es decir, que aunque tenemos nuestras flaquezas como iglesia y no hay nadie perfecto, creemos que Dios va a hacer algo en la iglesia, una obra de purificación, santidad, una obra de apoderamiento, dones del Espíritu Santo. Creemos que Jesús va a regresar a una iglesia victoriosa y gloriosa. Como dice Pablo, sin mancha ni arruga o cualquier cosa así. ¿Cómo ves? ¿Sí? No es pregunta. No, pues te estoy animando que contribuyas, ¿sabes? ¿Tú crees que vas a regresar para la chimuela o qué tipo de iglesia va a regresar a recoger?
Por eso hemos inventado los puertos, ¿verdad? Para que Sí. la gente vaya en paso a paso hacia una santidad. Espero siempre en sondeando, siempre trato de llevarlos a esa santidad, porque creo que lo que Jesús quiere es una iglesia poderosa. No, como tú dices, el Señor no viene para una novia chimuela. 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 No viene, imagínate una iglesia lleno de pecados. No regresa para una prostituta. Exactamente. No va a Regresa regresar una para novia una prostituta. Tiene reservada, que ser limpia, santa. reservada. Exactamente. Ahora, los dones es nuestro atavio, ¿verdad? Son nuestras... como nuestra ropa. Sí, no, O las atavio, joyas. las joyas, exactamente, Ajá. las coronas que tenemos. Y por eso es tan importante que avancemos Wow. para recibir ese... Que seamos la novia más hermosa posible sí, cuando llegue. exactamente. Que seamos deseada. Yo digo a veces, oh Jesús, ¿a qué iglesia vas a regresar? Lleno de pecados, lleno de problemas, deprimida. Ay, Jesús, ayúdanos. No, debe ser una iglesia que se goza con Él. Sí, porque Pablo, sabemos que hay unos profecías en las cartas de Pablo que habla de una iglesia apóstata, que y en Apocalipsis yo creo que podemos ver señas de esto también. Pero yo he llegado a creer que va a haber como un paralelo al mismo vez antes de la venida de nuestro Señor, que espero, que por un lado yo creo que va a haber una iglesia apóstata, es decir, que una iglesia que tiene una forma de piedad, pero no sabe nada de Dios, y una iglesia realmente preparada, hermosa, bien vestida, con sus joyas de los dones del Espíritu Santo, pura, que no anda con el diablo, y van a existir estos dos grupos al mismo tiempo, y pues yo quiero ser en la buena, ¿verdad? La que está preparada para Él. Sí, yo creo que muchos no entienden el regreso de nuestro Señor Jesucristo como lo que es el novio regresando para la novia. Amén. No lo ven así. Lo ven como, pues ni lo ven. La mayoría de cristianos no tienen sus ojos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están pensando, Sí. Quiero comprar mi casa, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero tener un carro. Están pensando en todo lo que quieren en la tierra y no se ponen a pensar, el Señor Jesús viene pronto. Yo me tengo que preparar. Tengo que asegurarme que yo voy a ser entre las que van a recibirlo. Y cuando Él venga, dice su palabra, que Él va a regresar con galardón en sus brazos, Y Él va a dar a cada uno de acuerdo a lo que han hecho. Y yo digo, wow, muchos cristianos solamente quieren venir a la iglesia, pero de eso no se trata si verdaderamente está esperando el regreso de Jesús. No se trata de solo ir a la iglesia, se trata de prepararnos y de estar mirando hacia adelante para nuestros galardones, lo que Él nos va a dar por obedecerle, Sí. por trabajar por Él, por servirle, amar a nuestros hermanos. Hay tantas promesas, tantos galardones que Él ha dicho que nos va a dar si somos fieles hasta el final. Claro. Ahora, pero para cerrar, quiero tocar un punto que hiciste. No es que no puedo casarme, tener hijos, tener una casa. Es decir, que no congelamos la vida esperando que Jesús viene. Yo No. quiero aclarar esto. Sí, No hay nada malo con querer casarse, con querer tener hijos, con querer tener una casa, una carrera, lo que sea. Pero nunca podemos hacer esto el propósito de la vida. Es decir, que yo soy salvo, espero la venida de mi Señor Jesucristo. Mientras tanto, yo tengo que vivir.
y quiero vivir a mi plena potencial, pero nunca perdiendo de vista, Jesús viene. Y cuando Él venga, yo quiero que me encuentre plenamente desarrollado. De hecho, tú y yo y cada persona que nos está escuchando hoy, vamos a comparecer delante de Cristo para rendir cuentas para cómo vivimos en esta tierra. Y a fin de cuentas vamos a ser juzgados por una cosa: si hicimos la voluntad del Padre en esta vida o no. Entonces, si la voluntad del Padre para tú y yo es que estemos aquí en México, aquí tenemos que estar. Si la voluntad de Dios para uno es que esté en esta carrera, que se case con aquella persona que tenga tantos hijos X, ¿verdad? Que lo haga. Porque haga lo que haga uno, un cristiano, su vista debe estar en esto: tengo que cumplir la voluntad de Dios para mí en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y si Él no venga antes que muera, de todos modos, me voy a comparecer delante de Él y voy a rendir cuentas por esta vida. Y gracias a Dios, amados, Dios nos ha dado la oportunidad de pertenecer a una buena iglesia, una iglesia sana. El Río Internacional es una iglesia sana, no perfecta, pero ahí vamos, sana, buscando. Queremos ser esta novia que Jesús dice: esa es la más guapa que jamás he visto. Queremos ver esta novia y queremos seguir evolucionando en lo bueno, regresando y recogiendo lo que hemos perdido, ¿sí? Y preparándonos cada día por aquel trompeta que va a sonar un día cuando Cristo nuestro Señor regresa. Y mi amor, me encantaría dejarte con la última palabra. La iglesia marcha adelante. ¿Qué palabra de ánimo puedes dejarnos para nosotros? Queremos marchar con la iglesia de Cristo hasta que Él venga. Pues dijo el escritor de Hebreos, tenemos una gran nube de testigos. Y la iglesia de hoy está en un momento tan privilegiado porque sí creo que somos el tiempo de regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo de un gran privilegio, porque como dijo Jesús a sus discípulos, muchos querían estar vivos para este día y a ustedes les ha tocado. Wow. Entonces a nosotros nos ha tocado, yo creo con todo mi corazón que nos ha tocado los últimos días. Entonces yo quiero, como cuando hace uno en las carreras, cuando está corriendo y corriendo, cuando ve el poste con el final, debe de echarle más ganas, sí. Pero lo que veo a veces es que la iglesia dice: ay, ahí está el señal, pues ahora ya voy a descansar un poquito. No, es que es el tiempo de echarle más ganas, sí, para ver hasta dónde puedes llegar en este gran plan. Yo estoy siempre de acuerdo contigo en cuanto vivimos en este mundo, comemos. Yo todos los días quiero mejorar en todo lo que hago yo como esposa, como mamá, como abuela, siempre lo estoy haciendo. Pero primero me estoy mejorando para el Señor. Amén. Estoy preparando mi corazón para Él, para que cuando venga me encuentre como Él quiere. Sí. Amén. Pues amados, nosotros pertenecemos a una iglesia universal, mundial, que existe ya por 2000 años y hemos tenido días gloriosos, hemos tenido días no tan buenos, pero hay un futuro para la iglesia. Tú eres parte de una iglesia y hay futura para nuestra iglesia. Cristo viene y que nos encuentre preparados, evolucionados, maduros, completamente listos para recibirle en aquel día. Que Dios los bendiga, sigan adelante, aferrados a la iglesia de Cristo, porque Cristo viene pronto. Hasta pronto, que Dios los bendiga.